en Terapia. Hoy les vamos a dar la bienvenida a otro programa de Voces en Terapia. Mi nombre es Gabriela y soy consejera de la clínica Promesas de Vida. Y nos acompañan aquí mi compañera Isabel, consejera. Isabel Roa, consejera en adicciones de la clínica Promesas de Vida. Aquí uno de los pacientes, preséntate. Yo soy Efraín González. Sí, aquí otro compañero, ex compañero. Mi nombre es Luis Camacho y soy ex paciente de la clínica. Pues hoy vamos a ahondar en un tema padrísimo que es resentimiento, que a todos nos acompaña, ¿sí? Y aquí vamos a estar platicando con los compañeros y que nos den pues su historia. ¿Qué les parece el día de hoy? Bueno, pues Luis, tú como expaciente, ¿cómo te sientes el día de hoy? Bienvenido. Muchas gracias, madrina. Pues la verdad me siento nervioso porque son temas delicados que a veces, aunque no querramos, tenemos que trabajarlos y cuando tenemos que hablar de ellos, pues sí, como quedan esos nervios, como trae ese sentimiento de volver a sentir esas emociones que se trabajaron ya anteriormente. Pero pues como se sabe, pues muchas veces hay cosas que no se trabajan como debe de ser y siempre quedan pequeños secretitos guardados que son los que poco a poco vamos descubriendo porque es parte de la vida. Sí, me comentabas con la anterioridad que tuviste una recaída muy fuerte por dejar esas pequeñas cositas que me haces ahorita mención. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Muy fácil, como le comentaba, prácticamente uno de mis mayores resentimientos es hacia mí mismo, no tanto como hacia una persona. Sí existe un resentimiento a cierto grupo de personas, ¿sí? Pero lo que nunca trabajé fue más enfocado hacia mí, como ciertos resentimientos como por ejemplo no aceptación, cosas que yo sabía que no estaban bien o cosas que no me permitía yo sentir. Y empecé a tener como ese resentimiento hacia mí mismo por no permitirme vivir esas cosas. ¿Y que no aceptas en ti, por ejemplo? Bueno, principalmente lo que trabajé mucho en terapia y se sigue trabajando constantemente es dismorfia corporal. La dismorfia corporal que tengo, pues día con día me ha llevado a muchos sucesos. De mi primer proceso, yo ya llevo 2, madrina. Sí. Pues en el primero como que lo llevaba muy superficial, como que sí lo trabajaba, pero no quería decir todas las cosas. Era como de, te doy esto para que trabajemos, pero me guardo mi reserva. Ajá, exactamente. Ya en la segunda recaída que tuve, pues ahí me di cuenta que era otra vez lo mismo. O sea, lo que según yo había trabajado, pues nada más lo maquillé, como que fue por encimita, ¿no? Pero ya en la segunda recaída, ya con más terapia, un poco más enfocada a eso, pues sí me di cuenta de muchas cosas, como por ejemplo, pues no me aceptaba físicamente. Y pues también el buscar la aceptación con las demás tipos de personas. Cuando, por ejemplo, pues lo que son redes sociales, vemos una cosa muy diferente a lo que es la vida real, exacto. Entonces, por ejemplo, yo siempre decía, quiero eso de eso que veo en redes sociales, yo lo quiero tener. Quiero tener esas cosas que ellos tienen, yo también puedo conseguirlos. Pero pues no te das cuenta que la realidad, lo que tú ves, es algo muy photoshopeado, por así decirlo. Perdón, ¿y desde qué edad piensas tú que no te has aceptado? Porque vámonos para atrás, ¿estás de acuerdo? Ajá. Vamos viendo ahorita, dices, tengo ese problema. Pero yo creo que esos resentimientos empiezan desde la infancia. Exacto. ¿Sí? ¿Desde qué edad tú crees que no tienes esa aceptación en Luis? Ok. Pues de hecho sí hay una cierta edad muy notoria que es como en el transcurso de primaria, secundaria, donde prácticamente pues existen lo que son esos grupos de amigos o de compañeros de escuela que se llevan, que digamos los populares por así decirlo, y son el cierto grupo de personas que tú quieres ser como ellos o quieres pertenecer a ese grupo. Pero pues yo tenía complicaciones, por ejemplo, pues en aquellos entonces yo tenía sobrepeso, falta lo que es, bueno, nunca estuvo la presencia de mi padre como tal en ningún momento de mi vida, y mi mamá pues desde siempre tuvo que trabajar. Entonces mi mamá como madre soltera, pues prácticamente o era 100% trabajo o 100% atención hacia mí, pues obviamente el trabajo lo da todo, ¿no? ¿Afectó esa imagen
que no estuvo presente paterna para ti? ¿Crees que eso contribuyó para el resentimiento actual? Sí, bastante. Yo siento que parte del resentimiento que existe en mí es por parte de mi padre. Esa figura paterna que nunca estuvo presente, sí complicó muchas cosas. A lo mejor también, bueno, no a lo mejor. ¿Qué áreas de tu vida afectó el no tener a tu padre? Principalmente las sociales y la amorosa. Siento que todas mis relaciones amorosas, si las queremos ver así, fueron muy enfocadas a buscar esa protección que nunca tuve en la infancia. Siempre he sido con personas mayores que yo, que me estén protegiendo, pero justamente por ese mismo factor que siempre falta en mi vida, que es la figura de mi papá. Entonces repito los mismos patrones constantemente buscando eso, y lo buscaba en los amigos, esa parte de aceptación que mi papá no tuvo. ¿Y si te estás dando cuenta que entonces tu resentimiento fue creciendo en la sociedad? Sí, de hecho llegó un punto en el cual toda mi vida era una mentira. O sea, la vida que yo proyectaba o que yo les hacía creer a la gente, pues era vida que yo mismo me inventaba. Hubo un momento donde yo les decía, es que conocí por primera vez a mi papá y voy a ir de viaje con él, pero la realidad es que ni existía ese momento. Ajá, exactamente. Pero yo lo hacía porque veía que mis compañeras o compañeros era de que, en vacaciones nos vamos a ir de vacaciones. ¿Quién va? Va mamá y papá. O en el festival del Día de los Padres estaban todos los papás, y pues a lo mejor en mi caso iba mi tío, iba por ejemplo mi papá, que no es mi papá biológico, pero pues me crió desde chico también. Pero yo necesitaba saber quién era ese papá biológico, o sea, esa persona pues que engendró, ¿no? ¿Te resentiste algún día porque no te dijo tu mamá? Se lo preguntaste, le hiciste saber el cómo te sentías, esa tristeza? No, siempre me lo reservé, bastante. Me reservé esa pregunta. Sí hubo momentos en mi vida donde quise hacerlas, a los 15, 18, lo más reciente creo que fue a los 24 años, donde yo me sentía preparado y quería saber quién era esa persona. Claro. De hecho, en una de mis terapias se habló sobre ese tema. ¿Qué pasaría si actualmente yo, Luis, conozco a mi papá o sé quién es? Pero me dio mucho miedo, o sea, saber quién era, y al final de cuentas pues no iba a cambiar mucho en mí. ¿Y por qué ese miedo? ¿Porque por lo que guardaste, el sentimiento, la emoción que guardaste, o por qué? ¿Por qué no te quieres enfrentar? Más que nada porque es difícil aceptarse a la realidad. Yo creo que como exadicto o como adicto en recuperación, siempre tratamos de evadir mucho lo que es la realidad. Al final de cuentas, cuando uno cae en lo que son sustancias, es porque estás evadiendo las cosas como van. Yo empecé a probar las sustancias por un problema con una persona muy importante en mi vida, y en vez de arreglar ese problema me fui directamente al consumo. Entonces prácticamente siento que es esa evasión a la realidad, del que no me interesa saber de esta persona. ¿Has tenido recaídas? Sí, bueno, después de mi internamiento, antes de que me internaran, este es mi segundo internamiento, yo intentaba dejar la sustancia por mi propia cuenta. Me di cuenta que no se puede, es muy difícil. Hay gente que lo ha hecho, y sí, mucha gente me dijo, yo no necesité internarme. La verdad los aplaudo mucho. Yo sí necesité pedir la ayuda, porque dejaba de consumir una semana y volvía a consumir otra vez, y así me iba 2-3 semanas, y luego otra vez decía, ¿sabes qué? Ya no quiero, y así hasta que entré a la clínica. Mi primer internamiento fue de 5 meses. Duré un año 2 meses limpio, y por una serie de sucesos hay una segunda recaída. Entonces me vuelven a... ¿Qué consideras que fue lo que te hizo recaer? Una parte muy importante es no tener un punto claro o objetivos a corto ni a largo plazo. Me di cuenta que, por ejemplo, lo que es la educación es muy importante en estas cuestiones, o mínimo tener lo que es una red de apoyo y metas a futuro. Por ejemplo, actualmente ahorita estoy estudiando. Tengo algo que hacer constantemente, por así decirlo. Tengo lo que es mi trabajo fijo, y los fines de semana estudio. Pero mi objetivo ya es pues tener un logro más en mi vida. ¿Cómo vas manejando esos resentimientos fuera de la clínica? Muy buena pregunta, Isabel, sí. Es difícil. Porque no asistes a un grupo, me comentas. Sí, porque ahorita veo que estás hablando muy bien, ¿verdad? De todo lo que ya has entendido y aprendido. Pero
ocupamos saber un poquito cómo has manejado esos resentimientos fuera de... Sí, pues es difícil, la verdad. No les voy a decir que es una forma de trabajarlo fácil, porque no. Si les digo que es fácil, les estaría mintiendo. Sí. Al principio, cuando uno sale de la clínica, se enfrenta a un golpe muy diferente a lo que estaba viviendo anteriormente. Al final de cuentas, cuando estás en un tratamiento de rehabilitación, estás en contención. Entonces no pasa absolutamente nada. Si entras en una crisis, está tu psicólogo o está tu consejero y puedes hablar con ellos sin ningún problema. Pero una cosa es muy cierta, te enfrentas a la realidad una vez que sales de tu internamiento. Sí tienes las herramientas necesarias, pero ¿qué haces para esas herramientas? Qué bueno que lo estás escuchando, Efraín, ¿eh? Porque él está hablando como ex paciente, ¿verdad? Está afuera y estás dándote cuenta qué va a pasar cuando salgas. ¿Sí? Porque por eso insistimos bastante. Bueno, yo en mi caso, tú como paciente, a veces preguntan, ¿resentimiento a quién? Sí tenemos que ver con quién y por qué. Pero sí ser muy concienzudo con ese trabajo que se lleva a cabo. Por ejemplo, tú yo te conozco que bueno, que ya tienes tiempecito en la clínica, sí, que llevas tu terapia con psicólogo, gracias a Luis, tú con psicólogo, con Isabela, que te escuché con otro compañero anteriormente. ¿Has trabajado eso de los resentimientos? Pues sí, como todo, trato de trabajar todo, ¿verdad? Pero como dice mi compañero, es muy fuerte o es muy difícil tratar de echarse un clavado hacia uno mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no es fácil por recordar y a veces decir, no, pues sobre a quién le tengo resentimiento, ¿verdad? Y es como dice el compañero. Fíjate, Efraín, que lo más difícil, ¿verdad? En un apadrinamiento, y más cuando te escuchamos, ¿verdad? O los escuchamos, lo más difícil es volver a entrar al dolor, ¿verdad? Claro que sí. O sea, sentir otra vez ese dolor que te provoca un resentimiento. Te estoy viendo hasta cómo tiemblas. Sí, no está fácil, Efraín, pero sí se tiene que ser muy cuidadoso en ese tema. Porque ¿dónde empiezan los resentimientos? Pues en casa, en la vida social. Sí, bueno, yo digo también porque tengo resentimientos como hacia mí, ¿verdad? Yo empecé mi adicción y yo siempre traté de... No me dejaba de drogar, ¿verdad? Pero sí quería dejarlo de hacerlo y nunca pude dejarme de drogar. Yo decía, bueno, ya no me voy a drogar por esta semana, pero claro que lo dejaba un rato y no me tardaba ni la semana cuando ya me estaba drogando de nuevo. Estuve en otras clínicas, pero nunca trabajé mis resentimientos. Nunca lo trabajé. Yo estaba en esas clínicas y yo nomás esperaba el tiempo de salir para poderme drogar. Como en contención, decimos nosotros, pero sin trabajo alguno. Sí. Y ahorita que te damos esos temas en la clínica porque son consecutivos, ¿te has dado cuenta desde dónde empieza, con quién estás resentido y por qué estás resentido? ¿Sí te has dado cuenta tú? Sí, claro camino? Que sí. Sí, yo también, también me ha gustado como pertenecer a grupos, ¿verdad? Sí. A grupos, y por ser aceptado, por eso empezó mi adicción. Por ser aceptado, me empecé a drogar. A mí me invitaron y por no ser fuerte de voluntad, claro que yo dije que sí. Yo era una persona muy noble, y por no saber qué decir que sí o tener como un carácter, pues yo... A ver, Efraín, te estás perdiendo. Te hice una pregunta. ¿Sí te has dado cuenta con quién? ¿Con quién? ¿Y por qué estás resentido? Nada más, no me seas muy específico, pero sí me gustaría que lo comentes, porque me evades. Y generalmente evades mucho de las cosas, y que necesito que sí seas muy concienzudo en las cosas que trabajamos. Bueno, sí, claro que sí. Sí tengo resentimientos, pero hacia una persona como a mi mamá, a mi padre o un amigo no lo tengo. Ok. O sea que más el resentimiento es conmigo mismo. ¿Por qué? Porque no he tenido la voluntad o la fuerza para poder hacer las cosas que yo quisiera. ¿Y qué quisieras tú? Pues yo quisiera pues llevar como una vida más sencilla, más normal, sin drogas, sin
sin querer pertenecer a un grupo. Sí, que por eso, yo me acuerdo también en la secundaria que por querer pertenecer a un grupo o ser de los más llamativos, me gustaba pelear, me peleaba o me la pinteaba y era como del modo que llamaba la atención. Mira, ocupo yo hablar un poquito sobre ese tema de los resentimientos y para ambos, ¿verdad? Porque muchas veces evadimos ese tema diciendo nosotros, yo no le tengo resentimiento a nadie, solamente me tengo a mí mismo, ¿sí? Pero ese resentimiento que te tienes a ti mismo tuvo que surgir de algún lugar. O sea, no naciste y dijiste, yo me tengo resentimiento, ¿no? O fuiste haciendo las cosas porque tú quisiste. Claro que no, ¿sí? O sea, cuando se nace bien. O sea, totalmente bien mentalmente, ¿sí? Pero ¿qué va pasando con el paso de los días? ¿Sí? Cuando tú te enfrentas a una sociedad y tu primera sociedad, pues es tu papá, tu mamá, tus hermanos, son las personas con las que vives, ¿sí? Y cuando tú estás con esas personas, ¿cómo se vive? Anteriormente, escuchábamos, ¿verdad? Es que yo no tengo resentimiento porque, o sea, yo soy o fui muy consentido, ¿no? Fíjate, hay una parte de la literatura de AA donde precisamente nos habla y nos dice que los resentimientos es veneno puro en el alma, ¿sí? Porque va creciendo ese resentimiento, o sea, corre por la sangre, ¿sí? Ese resentimiento. ¿Y por qué? Muchas veces dentro del hogar es una, ya sea una sobreprotección, o sea, consentido, sobreprotección, ¿sí? O una responsabilidad prematura. Y eso nos habla la literatura, ¿sí? O sea, ¿qué fue lo que tuvimos nosotros? Una sobreprotección, soy consentido, no me dejan, no, agarres el vasito, yo te lo doy, a ver, tómale, ¿sí? No, mi niño, por favor, no te sientes en la tierra, te vas a ensuciar. No, mi niña, dame ese, ¿no? O sea, bueno, hay 1000 cosas de sobreprotección, ¿sí? Y también hay 1000 cosas de responsabilidad prematura. O sea, cuando eres también un pequeño, o sea, pues es que mi papá trabaja, tiene su empresa o tiene un rancho o lo que sea, ya de 4 o 5 años, o sea, estás yendo a trabajar, ¿sí? Y estás trabajando, ¿qué es lo que está pasando? No estás viviendo una niñez, ¿sí? Entonces, de una niñez de 2, 3, 4 años, ya te saltaste a los 15, a los 16, a los 18, donde ya trabajaste y donde ya no tuviste tú una etapa evolutiva. Por eso debes de ser muy consciente, eso es muy bueno. Somos dotados para los dos. Para los dos, con 4 instintos, y tienes que checar bien desde dónde también. El sexual, el social, el material y el emocional. Porque generalmente, bueno, yo escucho y lo he escuchado, yo fui una persona muy consentida. Sí, ¿de dónde empezó tu resentimiento? ¿No te dejaron crecer acaso? ¿No te dejaron ser tú? Y por eso constantemente estoy en ese resentimiento y me pongo en contra de las personas que estuvieron ahí para mí. Debes de ser muy claro, muy conciso con lo que estás pensando, Efraín. Aquí no intentamos agredir nada. Lo que quiero es que te plantes y veas dónde está tu resentimiento. Aquí hay una cosa que me llama la atención, Luis, de ti. Me dices, ok, salgo de la clínica, me dieron tu consejero, pues yo creo que preparó, ¿no? Tu red de apoyo, te dio todo ese tipo de cosas. ¿Y por qué sales y pues se te olvida? Justamente cuando trabajé todo lo que es red de apoyo, prevención de recaídas. Exacto. Y por ahí trabajo que no me acuerdo cómo se llama, pero todo esto lo llevé con mi psicóloga de ese momento. La realidad es que mi primer proceso, como les comento, me llevé todo muy superficial. Fue como de, sí lo entiendo, pero no... Estoy de vacaciones. No lo estoy tomando como tan en serio. No me va a pasar a mí. Una de mis ideas muy tontas era... A mí no me va a pasar una recaída. Yo ya entendí, ya vi por qué estoy mal y eso lo voy a cambiar para ya no recaer.
pero la realidad es que no. Por ejemplo, una parte muy importante en mi red de apoyo es mi mamá, mi papá y mis hermanos y mi abuela, pero cuando salgo lo primero que hago es alejarme nuevamente de ellos. Sí les mando mensaje, o en ese momento les mandaba mensaje de, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ok, gracias, sé que estás ahí, ya me hice notar. Cuando yo necesitaba de su ayuda económicamente, era ahora sí de, oye, fíjate que esto, oye, fíjate, necesito esto. Y estaba repitiendo sin darme cuenta lo mismo que hacía anteriormente, que era cuando necesito de la familia, ahora sí ahí estoy, pero cuando no necesito de ellos, desaparezco completamente. O sea, te hiciste tonto, vamos. Ajá, exactamente. Ajá. Ya en el segundo, cuando empiezo a trabajar todo eso, pues fue un poquito ya más de darte cuenta de que ya no soy un niño, tengo actualmente 28 años, me he pasado toda mi vida en lo que es fiestas, reuniones, viajes con desconocidos o conocidos, pero nunca he buscado como algo más allá de qué puedo llegar a ofrecer. Nunca buscaba como ese valor como persona fuera de lo que ven. O sea, muchas veces era yo quiero que tú veas mi valor por cómo me veo, si me veo bien, si me veo con ropa cara, si ves que subo esto, si ves que viajo, sin darme cuenta que la realidad, pues no, hay cosas más importantes. Luis, háblanos tantito de tu sentir, porque hablamos de lo que a lo mejor ya entendí, ¿verdad? O sea, nos hablas así como que ya entendí que cuál es mi red de apoyo, ¿sí? Ajá. Pero ¿cuál es tu sentir? Porque como un expaciente, ¿verdad? Que trabajó resentimientos dentro de la clínica y que estamos viendo que el resentimiento es veneno puro en el alma. O sea, que no te puedes dar el lujo de tenerlo. Y tú estás mencionando que tienes mucho resentimiento hacia ti, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu sentir? O sea, ¿qué es lo que sientes tener ese resentimiento para ti, contigo? Porque te estoy escuchando y me dices que fiestas con los amigos. ¿Qué es lo que quieres tapar con esas fiestas? Mucho de eso, la falta de amor que hubo en muchas partes de mi vida. Muy bien. Como muchas cosas en las cuales yo quería buscar algo, por ejemplo, les repito, lo de mi padre, como me falta esta persona, pues vamos a llenarlo con amigos, que la realidad es que nunca terminaron siendo amigos. Al igual que mi compañero Efraín, cuando a mí me empezaron a ofrecer lo que son sustancias, yo decía sí por pertenecer a ese grupo, porque yo sabía que si les decía que no, iba a ser el rechazo directo, iba a ser el rechazo de, pues es que Luis no consume, pues mejor hay que abrirlo o no salgamos con él, y yo no quería eso. ¿Te sientes abandonado? ¿A la actualidad o en ese momento? En la actualidad. En la actualidad creo que no. En la actualidad ya siento como ese vacío, no como tal del padre biológico completo, porque siempre va a estar ese vacío. Por más que lo quiera llenar con 1000 colores, ese vacío va a estar. Pero lo compenso mucho, por ejemplo, con el amor de mi familia. Mis hermanos, tengo 2, Diego y Tadeo, que son 10 años más chicos que yo, y otro casi 15. Mi mamá, mi abuelita y mi papá, que a pesar de que no es mi papá biológico, pues siempre vio por mí como un padre lo haría. Entonces, y es difícil aceptarlo. De hecho, por ejemplo, cuando yo entré a la clínica, a él le decía padrastro o le decía Javier. Nunca le decía papá. Hasta después es como de, oye papá, ¿cómo estás? Porque pues me di cuenta que es la persona que está ahí y es una de las personas que está en mi red de apoyo. ¿Te sientes enojado con tu sociedad? Sí. La sociedad es muy difícil, en la sociedad en la que me envuelvo, que es la comunidad LGBT. Ajá. La verdad es una comunidad muy complicada, aunque mucha gente diga que no. El buscar siempre como esa aceptación en esos grupos, el rechazo de cualquier cosita. Tienes que tener cierto tipo de patrones o características para que pueda ser, digamos, aceptado. La palabra comunidad, yo lo he platicado con varios amigos, y no somos una comunidad como tal, o sea, nada más somos un cierto grupo de personas, para decirlo, pero comunidad no, porque pues existe lo que es la agresión entre nosotros mismos. Entonces sí, en ese tipo de sociedad es difícil, una sociedad también en la cual heteronormada, por así decirlo, pues también es complicado, porque una persona
de una orientación homosexual como la es la mía, pues también es estar peleando constantemente para poder pertenecer a un grupo de personas heterosexuales. ¿Te has resentido por esa situación también? ¿Por tu género? En mí no, hasta eso que siempre he estado muy... Bueno, a la edad de 15 años como que luchaba, tenía una lucha de saber quién es, pero siento que es una lucha común en la cual te vas autoconociendo, ¿no? Ya posteriormente, cuando decido salir del closet, la verdad es que mi orientación es una orientación que yo abrazo. Soy así como tal como soy y así me quiero en cuestión de mi orientación. Entonces nunca he tenido como esa pelea como tal por eso. Ahorita en la actualidad, ¿verdad? Es así. Antes de que tú salieras del closet, con las personas que estaban a tu alrededor, tuviste que pasar situaciones difíciles. ¿Esas situaciones difíciles te pusieron a ti en contra de ti? Sí, muchas veces traté de ocultar como esas cosas o cuestionarme si en realidad que iba por un buen camino, por así decirlo. Muchas veces fue con mis primos, que era con los que mayormente me juntaba. Entonces esa lucha de eres, no eres, pero qué te gusta, es que qué esto. El pensamiento, o sea, lo que ocupamos es que nos demos cuenta que sí hay resentimientos. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí llegan pensamientos como ¿quién soy? ¿Quién? O sea, ¿qué soy? ¿Para dónde me voy? ¿Dónde muevo? Oye, ya me vio feo, le voy a decir, o ya me echaron una indirecta, ¿no? O sea, de las palabras que a veces se llevan ustedes en ese ambiente. Y entonces ahí, ¿qué pasa, no? Cuando tú no sales todavía del closet y estás luchando, claro que el no saber qué soy, quién soy, me genera empieza algo. A mover todo, ajá. Sí, eso, ¿qué pasa ahí contigo? Sí, justamente eso fue lo que pasó en muchas cuestiones en las cuales también cosas que yo hacía, las pensaba 2 veces en hacerlo con tal de no hacer algo malo. Hasta la fecha, bueno, ya trabajo como esos ciertos límites, pero siempre trato de complacer a los demás sin importarme lo que puede llegar a pasar. ¿Pero por qué? Por todas esas cuestiones de que anteriormente a la mejor gente se alejó de mí por no ser así de, sí, lo que ocupes, lo que dice, que aviéntate, sí, yo me aviento, ¿qué haces esto? Sí, yo lo hago. Y no saber decir, oye, pero si me aviento, me va a pasar esto. Si lo tomo, me va a pasar lo otro. Pero con tal de estar en ese... círculo. En esos amigos que nosotros creemos reales en el momento. Era algo que yo les comentaba también. Cuando uno entra, anda bien preocupado por los amigos. De que es que no le mandé mensaje, que me encerraron y que me van a estar buscando. La realidad es que sales y esa gente... no te van a buscar la realidad nunca, es que esa gente no te buscó en ningún momento. Pero sí te das cuenta que ahorita en lo que lleva la plática, ¿verdad? En conocer un poquito de lo que es el resentimiento con ustedes como pacientes, cómo los dos van al mismo lugar, ¿no? A pertenecer, ¿sí? O sea, quiero pertenecer y por eso hago. Y por eso digo, ¿sí? Y por eso exijo. O sea, el pertenecer a una sociedad. ¿Y por qué el querer pertenecer? Pues esa es la pregunta, ¿por qué? ¿Sí? Por ejemplo, en tu caso, Efraín, en tu caso tú comentas, bueno, yo llevo una vida tranquila con mis papás, me dan todo, vivo tranquilo, porque me comentas y a mí me enamoro de tu vida. Digo, wow, yo quisiera que mi vida hubiese de bombones, ¿verdad? Pero sé que la realidad pues es otra, si no cayeras en adicciones siendo reales. O sea, no te confundas tú mismo. No por el hecho de que nos dan cosas materiales, de que nos traten bien, de que nos sobreprotejan, es que lo estamos haciendo todo bien y no voy a guardar resentimientos, ¿sí? Probablemente en tu caso fue bueno, pero ¿por qué no me platicas el que se siente un niño sobreprotegido, que no lo dejan hacer lo mínimo porque creen que no está apto? ¿Qué se siente? Bueno, yo en mi vida, como le dije, pues nos separan, ¿verdad? Y más que no me dejaran, más bien yo siento que me dieron como libertad, ¿verdad? Mi papá, pues mi mamá era como más, más atenta, más... ¿Sí? Y mi papá, pues me llevaba con él, pero mi papá también le gustaba tomar, ¿verdad? Perfecto. Y pues mi papá me decía, no, pues tómale y que
o deme cerveza, papá. Y ahí empezó, y me da esas libertades, ¿verdad? Me deja ir, y ya yo en vez de libertad, pues lo tomé como libertinaje, sí. Y pues yo me iba, y yo decía, si mi papá toma, pues yo, ¿por qué no, verdad? Me enseñó muy bien. Uh-huh. ¿Y en dónde bebía tu papá? Mi papá es un señor de rancho, le gustaba ir mucho con sus primos en el rancho, tomaba en charreadas, como en bares. ¿Y tú qué hacías mientras tu papá bebía? Pues yo de niño pues lo acompañaba. Sí, lo acompañaba, ¿qué jugaba, me ahí? iba a montar a caballo, regresaba de jugar y en vez de agarrar, no sé, un refresco, agarraba la cerveza de mi papá y o sea le que tomaba. Cuando lo veías estar bebiendo con ellos, tú te ibas. Pues a montar caballo, como dices, ¿y eso? Sí. ¿Sí? Sí, pues ahí estaba en su círculo, o sea que no me separaba mucho, pero estaba en su círculo, yo veía cómo tomaban, como así, y pues a mí se me hacía normal llegar y agarrar la cerveza de mi papá y tomarla. Fíjate que se nos hace normal, Efraín, se nos hace muy normal, pero ahí, precisamente ahí, es donde ocurre un abandono, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi papá me lleva, pero mi papá no está conmigo. Está presente. Mi papá me lleva, pero mi papá está con sus primos. Mi papá me lleva, pero mi papá está bebiendo. Mi papá me lleva, pero me deja solo. Mi papá me lleva, pero si me caigo del caballo, ¿qué pasa? Mi papá me lleva, pero si me agarró fulanito y ya me dijo de cosas, mi papá ya está borracho. Te creó resentimiento, muy bueno. Y eso sí, es un abandono. Es abandono. Sí. Y de ahí uno empieza a decir, ¿dónde estaba este hombre? ¿Dónde estaba mi papá? Sí, y tu mamá. Sí. Porque si ve que tu papá está alcoholizado, pues no le puedo dar, ten a mi hijo, cuídamelo así con la tranquilidad del mundo. Hay alcoholizándose varias personas donde pueden suceder muchas cosas, que lo escuchamos. Y por eso ahí empieza eso, como lo comenta Isabel, el abandono. Estoy resentido con mi abandono. ¿Desde dónde empezó? ¿Desde qué edad empezó? No, pues desde la niñez. ¿Qué edad más o menos? Porque sí es importante. Pues que yo recuerde como de los 3 para adelante. De los 3 para yo adelante. Yo estaba con mi papá. Entonces, ahí traes una herida del abandono. Resentimiento al abandono. Tu mamá, dices, es muy tranquila, sobreprotectora, creo, ¿no? Pues sí, me protege. Más que mi mamá, yo estuve en varios problemas y mi mamá es la que siempre ha estado al pendiente. Sí, mi mamá, como en este proceso, pues claro que mi papá es el proveedor. El proveedor. Sí. Pero la que está al pendiente es mi mamá. ¿Y te enoja que tu papá nada más sea el proveedor y no esté más al pendiente de esto? Ahorita viéndolo, no lo había pensado, ¿verdad? Porque a mí se me hacía normal que mi papá o esta sociedad, como sea, me han educado que el papá es el que trabaja y da, y la mamá es la que está al pendiente y cuida. Uh-huh. Y se me ha hecho pues normal. Sí, lo que dice la sociedad, ¿no? Sí, he crecido con esa idea. Pero fíjate, eso es lo que dice la sociedad y eso es lo que escuchamos. Pero ¿qué hay de mi sentir? ¿Qué hay de mi dolor? ¿Qué hay de mi pensamiento? Exacto. Cuando yo vivo esa situación? Y es ahí donde precisamente estamos entrando, ¿sí? Porque muchas veces esa parte es la que te lleva a hacer infinidad de cosas que luego en la actualidad dices, ¿por qué lo hice? Dijiste ahorita, me metía en problemas y mi mamá siempre salía al rescate, ¿sí? Sí, así. Te sacaba del problema y luego otra vez te metías en otro problema y tu mamá te saca de la situación y tú otra vez, ¿sí? Entonces, si una persona no está resentida, ¿por qué es que se ensaña con otra? Así como tú con tu mamá. Sí, o sea, ¿porque no te dejó crecer? ¿Acaso estás resentido? Porque no te ha dejado crecer. Eres un niñato a tus 33 años. Sí, eso lo tengo claro. A mí, yo sé que un adicto como yo, nunca, es muy difícil que toque fondo por lo mismo. Porque cuando uno va de bajada ya cayendo, no llega la mamá o el papá y ¿a dónde vas? Ven. Y lo encierran a uno, sí, bueno, no es que lo encierren, lo dan a clínicas, a un anexos, como queriéndolo salvar a uno, y en realidad, pues no me han dejado tocar el fondo que... ¿Estás resentido por eso?
pues no, les agradezco, o sea que sí les agradezco. No, que no, me claro ayudan, que les tienes que pero agradecer. a la vez, ahorita ya les agradezco, ¿verdad? Sí. A este tiempo que llevo de, ahora sí que en sobriedad, En contención, ¿cómo estás ahorita? Ajá. Se los agradezco. Claro que en su momento me rescataban y yo estaba enojado. Claro que me resentía. Claro. Sí, porque según yo, esa era mi vida. A mí me gustaba drogarme, me gustaba salir a robar, me gustaba mi vida de fiesta, drogadicción, tomar, mujeres. Y pues ir en contra de todo lo que tu mamá te decía que no hicieras, ¿no? Sí. Entonces eso. ¿Con quién estabas resentido? Resentida. ¿Con quién? Con la familia, con la sociedad. ¿De dónde viene todo eso? Tenemos que detectar esos puntos claves. Y por eso la consejería es para eso. A ver, ¿desde dónde estás? ¿Por qué? ¿Y con quién? ¿Con quién principalmente y por qué? ¿Sí? No lo tomes a mal. Ay, estoy resentido contigo. No. Estamos para ayudarte a salir de todo ese tipo de proceso, de resentimiento. Como tú dices, no es fácil meterme y sacar y no dejar reservas, porque si no vas otra vez, esa palabrita de 14 letras que la verdad cuesta mucho. Yo te digo porque Porque ¿cuántas veces has recaído? ¿Has tenido una reincidencia? He tenido, en clínicas he tenido 3. Ajá. Pero he estado en el Cerezo, he estado 10 veces. Cuando yo ingreso a un Cerezo, no me drogo, dejo de drogarme allá adentro, pero no sé por qué adentro sí puedo, no me drogo. No. Y cuando salgo, no me aguanto. Cuando salgo, me drogo, me he drogado. Okay. Pero claro que nunca vi como resentimientos o nunca pensé en eso, porque nunca tuve pues pláticas, una consejera, sí, alguien que me ayudara, alguien que me hiciera ver por qué o cómo. Y estas ayudas que damos, o sea, aquí en la clínica, ¿cómo te hacen sentir mejor, que estás saliendo más claro de esas ideas? Te hace enojar más, ¿verdad? Sí, la hace enojar, Estamos confrontando, ¿verdad? Sí. Entonces, lógicamente, o me hace sentir bien o me hace sentir mal, pero ¿qué ha pasado en ti? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Claro que me ha ayudado, sí me ha ayudado. Sí, te veo. Y hay veces que, claro que la consejería enoja, porque a uno Sí, Isabel sí enoja. Sí. Porque no le dices lo que él quiere. Que Claro, no está queremos escuchar, ¿verdad? que yo quiero. escuchar la realidad. Ajá. O porque me hacen sentir que, ay, güey, ya me están como atacando o esas cosas. Pero claro que ayuda, ya a este momento me ha ayudado mucho. Yo tengo muy claro que tengo que dejar las drogas de robar porque tengo muchos problemas por eso. ¿Estás resentido contigo por todo ese tipo de acciones que haces malas a la sociedad? Por robar, por Pues, incidir en el Cerezo nuevamente, por ¿qué más? Por ser mentiroso. Por ser mentiroso. ¿Por qué más? Pues claro que sí hay un resentimiento. ¿Sí? Sí, pues sí. ¿En qué defectos puedes estar resentido? Que me digas ahorita sí, que se escuche bonito tus resentimientos. ¿En qué, Efraín? Pues estoy por el estilo de vida que llevé. ¿Ok? Porque eso es esto ya es lo que me pesa. Drogado, pues andaba en la fiesta en mi drogadicción y no me pesaba. Claro. Pero ya estando en contención. Y a estas alturas digo, no, ¿qué hice desde mis 18 años para acá? Ahí es precisamente donde ocupas darte cuenta, ¿sí? De que tú estás en un resentimiento donde dices, Constante. ¿qué onda? O sea, ¿por qué es que yo no puedo salir de la drogadicción? ¿No? ¿Por qué es que yo no puedo salir de esa situación de lo que hayas hecho, ¿verdad? Por el hecho de estar en el Cerezo. O sea, ¿por qué sigo así? ¿Perdiste ya pareja, me imagino? ¿Tienes hijos? No tengo hijos, pero Bien. claro que perdí pareja. No, pues perdí todo. Perdí parejas, alejé a mi familia.
a mis amigos que, bueno, que sí, que no se drogaban y con los que llevaban una buena amistad, pues claro que se alejaron. Claro. Sí, ya vieron y pues vieron muchos problemas en mí. Entonces te fijas cómo es el abanico de resentimientos que tenemos que estar trabajando constantes para no dejar esas reservas y esas recaídas. Porque salgo, se me hace fácil, porque el problema no es cuando estás adentro, como lo hace él. Si lo dices, es cuando sales. Si ya traes tus proyectos, ya traes tus herramientas, ya traes esas personitas, pero yo me empiezo a aislar porque sigo guardando esas reservas de resentimiento que le dije a mi consejera a la mitad. Es que estoy medio enojado. No, tenemos que meternos concienzudamente a hacer esos trabajos. Por eso se les invita constante, aunque se molestan, lo sé, que los consejeros somos los que caemos súper mal en la clínica, lo sé. Bueno, nomás Isabel. Es que vamos directamente a la llaga. A la llaga. O sea, la literatura nos dice precisamente, ¿verdad?, en el cuarto paso, nos dice que nosotros le huimos al dolor. ¿Sí? Que nosotros le huimos al dolor y al miedo. ¿Sí? O sea, tengo miedo a volver a sentir el dolor que sentí cuando tenía 3 años. Tengo miedo a volver a sentir el dolor que tuve a los 5 años. ¿Sí? Por decir, el dolor de sentir cuando supe que mi papá no estaba conmigo. ¿Sí? O sea, el dolor que se siente. Y muchas veces decimos, no, pero eso no me duele, es que no estoy resentido con nadie. No, o sea, no estamos hablando de la edad que tienes ahorita, Luis. Estamos hablando de la edad donde tú viste que tu papá no estaba contigo y que no fuiste un hijo aceptado por tu papá. Porque eso es lo primero que detecta el niño. ¿Por qué mi papá no está conmigo? Te haces la pregunta. ¿Por qué mi papá no está conmigo? Y no hay respuestas. Exactamente. ¿Sí? Y eso que no hay respuestas, esa duda te empieza a enojar. Y fíjate, Isabel, gracias. Pero, por ejemplo, en tu caso, tú eres el chico que es tu padrastro, ¿sí? Y hay hijos de él y tu mamá. Ajá, exactamente. Y no te ha surgido de repente el resentimiento y por qué a ellos lo quieren más, porque ellos sí tienen un papá y una mamá, ese tipo de cosas que a veces no tocamos, de verdad. No, si dices, no estoy resentido, y es aquí donde nosotros decimos, claro que sí hay resentimientos, sí, ¿no? Sí, me llegó a pasar mucho con mi primer hermano, que es Diego. Él nace, y cuando nace a mí me separan de él porque yo tenía, creo que era varicela. Entonces, en vez de yo poderme acercar a él, era como de no te acerques a él. Entonces empezó como ese resentimiento de no me puedo acercar, no porque tenga esta enfermedad, sino porque no es mi hermano, está esto, lo van a empezar a querer más. Obviamente está la atención completa hacia lo que era Diego en su momento. Y empecé a sentir mucho coraje hacia él. De hecho, yo le hacía maldad desde pequeño. Justamente por lo mismo. Diego nace, yo tenía 10 años, iba a cumplir 11. Y empieza como este pequeño de, ya tienes más cariño tú que yo. Mi mamá ahora duerme contigo y ya no duerme acá conmigo. Entonces como que todas esas pequeñas cosas empezaron como a surgir. Posteriormente nace Tadeo. Tadeo, la realidad es que nació yo ya estando más grande. Nació cuando yo tenía 26 años, o sea, hace 2 años. Y ese resentimiento o ese celo se volvió a repetir. Como el de otra vez. Claro. Y de hecho, justamente cuando él nace, yo entro al consumo. O sea, bueno, un poquito antes de que él naciera, yo entro al consumo, y cuando mi mamá da luz, yo no soportaba a Tadeo a verlo. O sea, lo escuchaba llorar y me daba mucho coraje. Y precisamente eso es lo que ocupas, trabajar en los resentimientos. ¿Por qué? Porque saliste de la clínica por un consumo. Por esa situación, o sea, una de tantas, ¿sí? Por esa situación entraste a la clínica, sales de la clínica y te enfrentas a la misma situación. Ahí yo digo, ¿cómo lo estás manejando? ¿No? O sea, ¿cómo? Pero es porque es un resentimiento, y un resentimiento no se acaba de la noche a la mañana. Exacto. Sí. Eso tienes que ser súper concienzudo, como lo marca el cuarto paso, un inventario minucioso de nosotros mismos y el estar atrás. Los bullying, de los pocos que se hablan, el bullying en la escuela, en el colegio, ¿te surgió resentimiento por esa parte? Sí, mucho.
Cuéntame. Es parte de... Pues es que prácticamente el bullying fue primaria y secundaria, ¿sí? hasta primero de secundaria. Yo pedí que me cambiaran de colegio porque donde estaba me hacían mucho bullying. Cuando me cambian a una escuela pública, yo empecé a hacer lo mismo que ellos me hacían. Primaria y secundaria era de, ok, esos no me conocen, ahora va la mía. Entonces, como que si me levantaban el pleito, yo te contestaba, si me decías, yo te contestaba. Entonces, como que buscaba esa aceptación en la gente, ¿no? Como de, ahora me toca yo vengarme de lo que a mí me hicieron. Claro. Muchas veces buscaba la venganza que a mí me hicieron anteriormente en los demás. O sea, yo me tengo que vengar de esto y de esto, pero nada más iba acumulando como esos... como esos sentimientos que en vez de ayudarme, iban a estar empeorando poco a poco todo lo que era mi proceso. O sea, desde chico me empecé a hacer esta carga yo mismo. ¿Te das cuenta cómo somos víctimas y luego somos victimarios en todas las áreas? Exacto. Sí, fui víctima a tal edad. Pero luego cambié el papel. Cambio el papel. Ajá. Y en todo, en lo sexual, en lo social, en lo material y en lo emocional. Y tenemos que andar, pero profundamente en cada área, que no se nos vaya nada. Para eso es el consejero, Efraín. Sí, que no me gusta confrontar, sí, pero tenemos que vernos hasta en cosas pequeñas. Yo me resentí porque de verdad, me tiraron un muñequito que me había regalado mi abuela y me resentí mucho tiempo. Cosas que parecen pequeñitas, pero que son de mucha importancia cuando creces. A mí me hicieron un ejercicio una persona y me dijo, pero ¿por qué lloras? ¿Sabes? Sentí a tal edad que me tiraron mi muñequito, qué cosa tan tonta, pero me resentí. Me resentí en la escuela por el bullying, me resentí por mi color de piel, yo vengo de familia blanca, yo soy morena, me resiento por eso. Cosas tan sencillas, madrina, sí, cosas tan sencillas. Por mi físico, dice Luis, ¿te resentiste? Sí. Por mi condición económica, también. Sí, porque cambió totalmente, dio un giro radical de 180 grados y no acepté la condición económica en la cual vivía. Sí, yo quería seguir aparentando, yo me veo muy empática con él por eso. No, quería seguir aparentando lo que no soy. Quería seguir en el colegio que estaba, pero ya no se podía. Sí, me resentí con una familia tan numerosa. Tú tienes que estar viendo dónde te resentiste. No como malo ni echarle la culpa, porque ya no estamos, ellos no fueron culpables, fueron responsables como yo, como tú, como todos fuimos responsables. Y aquí ahorita lo que nos toca es, hacer lo mejor nuestra limpieza interior para meterle cosas positivas. Porque si vamos a seguir con el resentimiento, pues vamos a tener caídas constantes. ¿Sí? Es que es ahí, fíjate, donde a veces se confunde, precisamente en ese punto donde piensas que lo que estás haciendo, cuando hablas de resentimiento, tú piensas que tienes que decir, es que estoy ahorita resentido, ¿verdad? A lo mejor tú ya tuviste un proceso y ya entendiste dónde viene tu resentimiento, pero es donde vas a trabajar a ese niño o a esa niña abandonada, a esa niña que se resintió. O sea, no la edad que tienes ahorita, Luis, no la edad que tienes, Efraín. Tú tienes que sanar todo ese pasado, porque todo ese pasado tiene, ¿cuántos años tienes? 28. Todo ese pasado tiene 28 años. Entonces, ¿cómo vas a solucionar ese pasado de 28 años en 3 meses, no? Imposible. O sea, es imposible. Y eso se los hago saber, ¿por qué? Por lo que al principio de la plática, ¿qué es lo que comentas, no? No estoy con nadie resentido, solamente conmigo, ¿sí? O sea, claro que caes, que estás resentido contigo por todo lo que hiciste, lo que pasó. Pero, ¿qué hay del resentimiento que yo le guardé a esas personas por las cuales yo me convertí en este hombre? ¿Sí? ¿Sí vamos claros para eso? La verdad me parece bien interesante este tema el día de hoy, ¿no? Porque mucho tiempo, pues no son los únicos. En mi grupo, pues somos un grupo de hombres y mujeres que compartimos estas mutuas experiencias y eso es lo importante. Compartiendo me voy dando cuenta dónde me perdí, dónde traigo ese resentimiento, ¿sí? Y no tener pie a irme totalmente hacia atrás, trabajarlo y venirme al ahora. Para poder hacer, claro que se puede vivir diferente, claro que sí, eso seguro estoy. Sí, pero tuve que pasar un proceso difícil apadrinándome en mi grupo, ¿sí? Apoyándome en mis redes, mis padres, mi familia,
porque saliendo es cuando empieza el trabajo, Efraín. Y yo te deseo de verdad que ahorita ya son varios meses, que cuando tú salgas, pues ya hayas trabajado. Yo sé que con Isabel trabajas mucho, lo sé. Que trabajas bastante, que trabajes con tu psicólogo, porque nos dan muchísimas herramientas, les damos muchas herramientas en la clínica, ¿sí? Entonces aprovechenlas, pero sí ser bien concienzudos cuál es el tema que hoy fue para mí de los más importantes que nos detienen en el programa. Vas guardando, pues se van haciendo cosas grandes, empiezan como pescaditos, y terminan como ballenas, tiburones que nos tragan. Así que me dio mucho gusto compartir con ustedes. Sería una charla de 1 o 2 días para mí, ¿verdad? Hoy nos tocó esta voces, estar aquí nosotros presentes y pues agradecidos con las personas que nos estén viendo. Y estamos ahí en la clínica dando lo mejor, los apoyos para que podamos trabajar en grupo y sacar este tipo de temas que para mí son muy importantes. Gracias, bueno, gracias Isabel, pronto, gracias sí. Efraín, qué placer. Luis, gracias. Y eres bienvenido y aquí estamos. Yo sé que esporádicamente estás ahí, pero ahí trabajamos contigo. Gracias, qué placer. Gracias. Pues aquí estamos. Clínica Promesas de Vida les da las gracias. Gracias.